Bienvenidos a un nuevo video de Terapia Liberal. En esta ocasión una emisión muy especial, porque en todos los videos que subo hay una pregunta que se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer para reaccionar, para enfrentar toda esta situación del gran reinicio, la instalación del nuevo orden mundial y demás? Bueno, más allá de que en el futuro voy a hacer un video en concreto que va a ser de complemento al video ya existente en el canal sobre el camino a las sociedades libres, hay una iniciativa que quiero compartir con ustedes. Y se trata de la Academia Libertaria. Este emprendimiento, el que tengo el honor y el privilegio de participar, dirigido por Nicolás Moraz, se trata de la primera academia libertaria, consecuente, coherente, libre, gratuita y digital. Bueno, para entrar van a Google, buscan academialibertaria.org, ahí va a aparecer en el primer resultado, entran a la plataforma y ahí, empiezan a recorrer la página de internet donde van a encontrar artículos de lectura recomendada, muy interesantes, escritos por los profesores de la academia. Después, por el otro lado, van a tener una biblioteca de la libertad, donde van a encontrar material de todos los autores favoritos, los autores más populares, más conocidos del liberalismo, como Konkin, Menger, Ludwig von Mises. Después, dentro del equipo, tenemos con la presencia de Nicolás Moraz, el director de la academia, Diego Giacomini, uno de los profesores, gentilhombre, mi propia persona, Juan Pablo Pelle, Diego Macana Roa, Flavio Gardela, Martín Venegas, Jorge Berraquero, Rodrigo Prenafeta de Paralelo 33. Dentro de la parte ya académica, van a tener un curso dividido en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, donde cada vez se va profundizando dentro de la ideología liberal radical. En el campus, ahí estoy accediendo con mi propio usuario, van a encontrar videos por semana que tienen que ir viendo para poder ir desbloqueando los videos siguientes, semana 1, 2, 3, 4, 5, pueden ver los temas súper variados de todo lo que les interesa para formarse verdaderamente, objetivamente, en las ideas consecuentes y coherentes de la libertad, sin ningún tipo de afiliación política o intereses políticos partidarios. Así que volvemos al home. Ahí está el sitio web, las redes. Recordemos que es 100% gratuito y online. Dicho todo esto, los invito a presenciar una de las clases que tuve el privilegio de grabar para la academia sobre la justicia en un modelo liberal, libertario, sin Estado. Así que acá tienen el video y los invito nuevamente a unirse a la Academia Libertaria, así podemos debatir, profundizar e intercambiar ideas. Muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Soy Nicolás Martínez Laje y vamos a hablar de ¿qué es la justicia? Una mirada liberal sobre su producción. Un artículo en colaboración con la Academia Libertaria. Empecemos. Filosofía de la justicia. ¿Qué es la justicia? Desde el punto de vista filosófico, es la virtud cardinal que reside en la voluntad, mediante la cual la persona está inclinada a dar a cada uno lo suyo. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, conceder a cada uno su derecho. Los preceptos o mandatos del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde, decía Ulpiano. Dar a cada uno lo que corresponde nos debe resonar a la ley de oro. Trata a los demás como a ti mismo, y a su contraparte la ley de plata. No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a vos. Es decir, el principio de no agresión. En palabras de Herbert Spencer, hemos llegado a demostrar que la idea de la justicia, o al menos la idea humana de la justicia, contiene dos elementos. Uno, el positivo, que implica el reconocimiento del derecho de cada hombre a las actividades libres de todo trabajo, así como a los beneficios consiguientes. Otro, el negativo,
que implica el sentimiento consciente de los límites que imponen la presencia de otros hombres que gozan de derechos análogos. La justicia se suele representar como una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y la espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia no mira a los hombres, sino a los hechos, es decir, que la justicia es igual para todos. La balanza representa el juicio que determinará colocando a cada lado de la balanza los argumentos y las pruebas. La espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables. Ahora entremos en materia estrictamente jurídica. La búsqueda de la justicia implica partir de un conflicto entre dos partes, que debe ser mediado por un tercero independiente e imparcial a dicha disputa, aspirando así a alcanzar una solución lo más equitativa posible para las partes intervinientes. En definitiva, la justicia no es una ciencia, sino que es un arte, y para practicarlo hay que tener conocimiento de cuáles son y de dónde surgen los derechos de los individuos. Estamos hablando del derecho natural, es decir, parafraseando a Frédéric Bastiat, un derecho anterior y superior a cualquier legislación humana. Un derecho basado en la propia naturaleza del ser humano, donde se tutela la vida, la libertad y la propiedad, como un absoluto de cada individuo, siendo el derivado lógico de estos principios la validez de la legítima defensa de estos derechos. Derechos absolutos, por supuesto, van a requerir una absoluta y va a ser legítimo una absoluta defensa de ellos. La necesidad de publicidad de la ley, es decir, de que estos derechos sean conocidos por la mayor cantidad de gente, llevó a la necesidad lógica de la codificación, es decir, del derecho positivo. Como dice Bastiat en la ley, ¿qué es, pues, la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. El problema es cuando la ley positiva se desvía de los principios objetivos del derecho natural y la producción de la misma es monopolizada por el Estado, lo que lleva irremediablemente a la coerción de un grupo, que son los que viven de los medios políticos, digamos los hacedores de leyes, contra el resto, quienes vivimos de los medios económicos. En la búsqueda de una resolución justa de los conflictos, además de servirse de la ley natural, quien medie en estos conflictos utilizará fuentes complementarias. Pueden ser entre ellas los usos y las costumbres, la jurisprudencia, que son los fallos de otros jueces, la doctrina, que son las opiniones de especialistas en determinados temas, y por supuesto el derecho positivo. Pero siempre todo esto bajo un sistema estatal, que es el kit de la cuestión a donde vamos en este video. Cada sociedad ha ido adoptando distintos sistemas jurídicos, siendo los principales entre ellos el sistema continental, aquel cuya base es el derecho positivo, es decir, heredero de la tradición del derecho romano. Argentina es un ejemplo de ello. Y por otro lado, el derecho anglosajón, o comúnmente llamado el common law, que es un sistema basado principalmente en la jurisprudencia, es decir, en los fallos de otros jueces, fallos anteriores de otros jueces. Pero anterior a ambos sistemas, pero aún coexistiendo entre ellos, se encuentra el llamado derecho consuetudinario, cuya base, cuyo elemento son los usos y las costumbres. Es decir, son normas jurídicas que no están escritas, pero que se cumplen repetidamente en el tiempo y en un territorio concreto, haciéndose costumbre. Son las costumbres sociales. Estos sistemas de justicia codificados suelen dividirse en dos: en derecho privado, es decir, la regulación de las relaciones civiles de las personas, sean ellas físicas, jurídicas, privadas o públicas, ¿no? Por ejemplo, los códigos civiles, el código comercial. Siempre el eje en el derecho privado es el principio de igualdad y reciprocidad que tiene que haber entre las partes. Y después, por el otro lado, está el derecho público, donde se regula la relación entre los particulares y el Estado. Y aquí, por supuesto, no hay una reciprocidad. En cambio, hay una
completa relación de subordinación, compuesta de mandatos irrenunciables y obligatorios en ejercicio del principio de imperium, de su soberanía que tiene el Estado sobre sus ciudadanos. Claramente no existe aquí una igualdad entre las partes. Por ello es relevante señalar la influencia de pensadores de la tradición liberal en lo referente a los derechos civiles de los individuos para protegerlos ante esa desigualdad. Entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el habeas corpus, el habeas data, las garantías procesales, entre otras. Acá es importante destacar que en este trabajo, como en última instancia es presentar los principios de una justicia sin Estado, voy a omitir los aportes de grandes pensadores de la tradición liberal, pero que contemplan un Estado desde un modelo liberal clásico a un modelo minarquista. Así que llegados a este punto hemos establecido sucintamente qué es la justicia, dar a cada uno lo suyo, que la justicia es un arte y no una ciencia, que el encargado de dirimir los conflictos entre las partes, procurando alcanzar un resultado justo, deberá ser un tercero independiente, llamado juez, árbitro, mediador, amigable componedor, como sea. Las fuentes de las que se servirá este tercero independiente serán el derecho natural, el derecho positivo, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y por último, los principales sistemas organizados a partir de dichas fuentes, ¿no? El common law, el derecho continental. Ahora, empecemos a analizar todo esto desde una perspectiva liberal. El monopolio de la justicia. Antes mencionábamos que el origen de la necesidad de recurrir a la justicia son los conflictos entre las partes. Y estos conflictos tienen su base en un principio económico: la escasez. Citando a Hans Hermann Hoppe, un conflicto solo es posible si los bienes son escasos. Solo entonces aparece la necesidad de formular normas que hagan posible la cooperación social ordenada y libre de conflictos. Esta necesidad de formular un sistema jurídico libertario, liberal, ha sido de gran interés para los mayores exponentes y pensadores de nuestras ideas. A mi entender, por un sencillo motivo: mientras no se pueda desarrollar un sistema jurídico libertario, liberal, completo, coherente y práctico, la resistencia a prescindir del Estado continuará en la mayor parte de la sociedad. Esto es indudable. Es muy difícil para la gente salir del paradigma de que el servicio, porque en definitiva es un servicio, de seguridad, defensa y justicia puede ser prestado por agentes privados, que no es imprescindible y que no es necesario que sea prestado por el Estado. Acá es donde entra el trabajo de Gustave de Molinari, quien fuera el discípulo de Frédéric Bastiat. Me estoy refiriendo al texto La producción de seguridad, un artículo de lectura ineludible, y no exagero, para cualquier persona que se interese en las ideas liberales. Como dice Rothbard en el prólogo a alguna edición de este texto, ¿no? Fue la primera presentación en toda la historia de la humanidad de lo que ahora es llamado anarcocapitalismo o anarquismo de libre mercado. A partir de una cadena de razonamientos, Molinari sienta las bases de la deslegitimación del aparato coercitivo del Estado de una forma lisa y llana. Si todo monopolio es malo para los consumidores, el monopolio de la violencia física y legítima en manos del Estado para ofrecer seguridad también va a ser malo. Por lo tanto, la seguridad, aunque fundamental, no es más que un servicio que necesitan los consumidores, que ha de estar sujeto a las reglas de la libre competencia y ser ofrecido por el mercado, como cualquier otro bien y servicio. Seguridad y justicia están íntimamente relacionadas, ya que las fuerzas de seguridad son auxiliares a la función jurisdiccional. Y esto es algo que mucha gente ignora. Las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia. Y en esta función jurisdiccional monopolizada por el Estado, es un poder público, otorgado bajo un sistema democrático con todas las falacias y los problemas que ello conlleva,
otorgado por el mismo pueblo, derivado de la soberanía del Estado sobre la ciudadanía, el imperio que mencionábamos antes, y en un X territorio. Es decir, son las características de la conformación de un Estado: soberanía, territorio, población sobre la que se ejerce la coerción. Se organiza la mafia, digamos, ¿no? Acá es donde pueden notar en su totalidad a lo que me refería antes. Desmontado en el imaginario colectivo la necesidad, por ilegítima, inmoral e ineficiente, de una agencia monopólica de la producción de la seguridad, también, desmontado eso, también se cae la lógica de lo mismo de una agencia monopólica judicial. ¿Ok? Una cosa está atada a la otra. Caída la agencia monopólica de justicia, esto querría decir que el mercado se terminó imponiendo por sobre la fuerza estatal y el individuo recuperó su soberanía propia. Estaríamos entonces ante el final del Estado, como lo conocemos, y la realización de una sociedad libre, verdaderamente. El gran problema es que mucha gente siente un freno en este punto. No conciben que la provisión de servicios de defensa, seguridad y justicia pueda provenir de otro agente que no sea el propio Estado, como dije anteriormente. Pero de esta forma lo están perpetuando y legitimando eternamente. En palabras de Samuel Conkin, algo más que el estatismo deberá ser eliminado de las conciencias individuales para que esta sociedad libre pueda existir. Por lo que el problema real no es en definitiva la factibilidad de un sistema de justicia y seguridad privada de libre mercado, porque de hecho está lleno de ejemplos pasados y presentes de ello, de su factibilidad, sino que el verdadero problema es la legitimación que puede alcanzar en el imaginario de la sociedad, es decir, el grado de aceptación y valoración de la gente, los individuos, por un sistema de justicia privado, parafraseando a Murray Rothbard en el Manifiesto Libertario. Uno de los factores cruciales que permite a los gobiernos hacer las cosas monstruosas que hacen habitualmente es el sentido de legitimidad por parte del público estupefacto. El ciudadano medio ha sido imbuido con la idea, cuidadosamente adoctrinada por siglos de propaganda gubernamental, de que el gobierno es su soberano legítimo y que sería malvado o loco negarse a obedecer sus dictados. ¿Cuánta actualidad tiene esto? Este sentido de la legitimidad es el que los intelectuales del Estado han fomentado a lo largo de los siglos, con la ayuda de todos los elementos de la legitimidad: banderas, rituales, ceremonias, premios y constituciones. La producción de justicia estatal. Los fallidos modelos de constituciones liberales estipulaban que el rol del poder judicial no era otro más que el de proteger al individuo y su propiedad, limitando el poder del Estado. Dice Robert Murphy, incluso defensores del laissez-faire como Milton Friedman o Ludwig von Mises creían que debía existir un gobierno para proteger la propiedad privada y definir las reglas de juego. Sin embargo, sus argumentos se centran en la necesidad de la propia ley. Sencillamente asumen que el mercado es incapaz de definir y proteger los derechos de propiedad. Se equivocaban. Y ese es el punto esencial. Como afirma el economista Diego Giacomini en su libro La Revolución de la Libertad, los jueces han decidido convertirse en el instrumento más eficaz para dotar de legitimidad ideológica al avance del Estado. El Poder Judicial nunca puede ser independiente, ya que sus miembros son propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por el Poder Legislativo, o sea, por los otros dos poderes que en teoría deben limitar. Y les quiero traer otro ejemplo, ¿no?, de este error de concepto de concepción de las constituciones liberales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la figura del juicio por jurados contemplado en la Constitución Nacional, en la Constitución Argentina, desde 1853. 1853. Solo se aplica en la actualidad en 10 jurisdicciones, lo que muestra a las claras la renuencia del Estado a achicarse y a devolver poder que ha sido delegado. Como señaló con extrema lucidez Lysander Spooner,
Los que niegan el derecho de un jurado para proteger a un individuo en la resistencia de una ley injusta del gobierno, igualmente niegan toda defensa alguna contra la opresión. Es decir, que los jurados están subordinados al propio derecho positivo, convirtiéndose a sí mismo en otro instrumento más de la coerción estatal, porque el jurado trata al acusado no según su buen juicio, sino según el juicio que le ha dictado el gobierno que aplique. Los tentáculos del Leviatán están por todas partes. Nada escapa a la regulación y a la influencia del Estado. Como cualquier monopolio, la justicia presta un servicio que perjudica al consumidor, un servicio lento, caro, arbitrario y con los incentivos para agrandarse y perpetuarse. Para peor, por tratarse de un poder estatal, sin restricciones presupuestarias, puesto que se sirve de medios políticos y con total coherencia e incomplicidad con los otros poderes del Estado, ¿no? Como vimos antes en la frase de Giacomini, ya que el poder legislativo nombra a los jueces propuestos por el Ejecutivo, entonces ¿de dónde creen que estarán los incentivos y lealtades de los nuevos magistrados? Van a estar para el resto de la corporación política, por supuesto, actuando como una casta. La Constitución Nacional establece que los integrantes de la Corte Suprema son removidos por juicio político. ¿Ok? Ellos mismos, la casta, la corporación, propone a los jueces, nombra a los jueces, juzga a los jueces y los remueve. ¿Y cuáles son las causales para remover a un juez? Mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes. Es más que evidente que dentro de un régimen monopólico y coercitivo, al no existir competencia, la prioridad principal del juez es evitar caer en lo que se pueda considerar un mal desempeño, no en prestar un buen servicio, un servicio veloz, efectivo o lo que sea, sino en evitar caer en responsabilidad propia ante las decisiones que ha tenido que tomar. Delitos, penas e indemnización. Pocos aspectos de la teoría libertaria se encuentran en un estado menos satisfactorio que el de la teoría del castigo, decía Murray Rothbard. En los sistemas estatales de justicia existen dos tipos de delito, los de acción privada y los de acción pública, que a su vez admiten un subtipo de delito, ¿no?, de acción pública de instancia privada. El fundamento de la acción pública es considerar que la sociedad en su totalidad ha sido perjudicada por el delito cometido, asumiendo el Estado el papel entonces de guardián o protector de la sociedad. Es aquel cuya acción es ejercida de forma exclusiva, excluyente y de oficio por el Ministerio Público, fiscal o el juez. Este rol monopólico, arbitrario, inmoral, da lugar, por un lado, a una inflamación, una inflación, ¿no?, en sentido económico, una inflación del derecho positivo, ¿no?, un exceso de regulación y normas, y cada vez más cosas son motivos plausibles de una sanción, y por el otro lado implica una negación al derecho consuetudinario, los usos y costumbres, ¿no?, dando lugar a la aparición, por ejemplo, de los llamados delitos sin víctimas, cuyo propósito, una vez más, es agrandar la red del Estado. Estos delitos sin víctimas se trata de delitos tipificados por el propio Estado, donde no existe una víctima a la que haya que restituir o indemnizar, sino que es el Estado, asumiendo el rol, como dije antes, de guardián o protector de la sociedad, que penaliza actos en donde los individuos se dañan a sí mismos o a su propiedad. Actos que pueden ser morales o inmorales para una persona o para la otra, pero que son perfectamente legítimos porque no generan un daño. En resumidas cuentas, en los delitos sin víctimas, el Estado lo que está penalizando es la libertad de los individuos. Un notable ejemplo al respecto es el texto de Lysander Spooner, Los vicios no son delitos, donde dice: para un gobierno, declarar un vicio como delito y penalizarlo como tal es un intento de falsificar la verdadera naturaleza de las cosas.
Es tan absurdo como sería declarar lo verdadero falso o lo falso verdadero. En cambio, los delitos de acción privada son aquellos que el Estado no considera relevantes para asumir un rol activo, dejándole así ese rol a la víctima como impulsora de la acción de la justicia y como parte en el proceso judicial. La justicia ayer, hoy y mañana. Los sistemas de justicia que se suelen referenciar como ejemplos de justicia sin Estado tenían algunas características comunes. El policentrismo legal, es decir, la ley basada no en el territorio, sino en el parentesco, la comunidad o la materia de competencia, sea algo comercial o algo civil, digamos, o, como detalla Gerard Casey en su artículo Reflexiones sobre el policentrismo jurídico, características comunes eran los derechos individuales y la propiedad privada como el centro de atención, las víctimas eran las encargadas de hacer cumplir la ley, la violencia se evita mediante la aparición de procedimientos de adjudicación de fianzas y mecanismos de compensación, digamos, ¿no? La restitución, reparación, principalmente económica, se derivaría del tratamiento de los delitos como agravios, es decir, invasiones de los derechos personales en lugar de delitos contra el Estado o contra el orden público supuesto, ¿no? No existía ese concepto de orden público. El mecanismo de aplicación de las penas era el ostracismo, la llamada bola negra, ¿no? El destierro, la exclusión de la sociedad, y el cambio jurídico se producía por evolución de las costumbres, ¿no? Un conocimiento cada vez más refinado y avanzado de la naturaleza, de las relaciones y de la sociedad misma, ¿no? Un proceso de orden espontáneo, digamos, y no por revolución, que sería la propia legislativa del derecho positivo. En general se suele referenciar a la Irlanda medieval, a la sociedad islandesa. Bruno Leoni menciona algunos tribunales del derecho romano, pero para no extender este video más de lo necesario, en este punto los invito a recurrir al libro de Bruce Benson, Justicia sin Estado, pero no quiero acabar este ítem sin hacer una referencia a la ley mercatoria, ¿no? A la lex mercatoria. Citando a Bruce Benson en el mencionado trabajo, Justicia sin Estado, la lex mercatoria o ley de mercaderes es el mejor ejemplo de que el poder del gobierno no es necesario para que funcione el sistema legal. La ley de mercaderes se desarrolló por la costumbre. El principio básico era la reciprocidad de derechos y obligaciones, y prohibía no solo el fraude, sino el imponer costos desproporcionados con los beneficios. Los tribunales mercantiles eran privados y no tenían ningún poder coercitivo. Si algún comerciante no aceptaba el veredicto, corría el riesgo prácticamente seguro de que nadie quisiera volver a comerciar con él. Los procedimientos eran simples e informales. Las apelaciones estaban prohibidas para evitar demoras en el comercio. Se evitaban largos testimonios bajo juramento y no se requería prueba notarial como evidencia de un acuerdo. La justicia hoy, el modelo argentino. En el caso argentino, todos los vicios que hemos descrito se cumplen a la perfección. Una absoluta vinculación de la justicia con la política, una inflación legislativa que satura de causas, corrupción, tráfico de influencias, arbitrariedad y lentitud. Como dice este artículo del año 2021. Tribunales en la mira, la mala imagen creció en el último año y 8 de cada 10 argentinos no confían en la justicia. El descreimiento de la población en la justicia va en aumento. El 79% de los argentinos tiene poco o nada de confianza en la justicia y el 71% no cree en la independencia de la justicia del gobierno de turno. Casi 9 de cada 10 tienen una imagen negativa de los jueces, a quienes les reclaman principalmente honestidad, ser veloces y transparentes, lo que mencionamos antes. Esas son las consecuencias directas del monopolio. Y le reclaman que no hagan diferencias entre los ciudadanos. Ese es un punto más que importante. Porque justamente los incentivos de la política y ese juzgamiento del mal desempeño
lleva a que los jueces hagan diferencias entre los ciudadanos, para no afectar a lo que está de moda, lo que está en boga en la opinión pública, ¿no? Cualquiera sabe perfectamente que en un juicio de temas de familia, el hombre tiene las de perder, como en un juicio laboral la empresa tiene las de perder frente a un ex empleado, un despido, lo que sea, ¿no? Más allá de las circunstancias excepcionales que pueda haber, hay claramente la balanza inclinada para un lado o para el otro. Siguiendo con el artículo, solo un 26% cree que el Poder Judicial es independiente del gobierno de turno, mientras que el 71% dice que no lo es. Un dato impactante es la imagen que tiene la población sobre los jueces. Un 86% de los encuestados contestó que tenía una imagen entre mala y regular. La experiencia para la mayoría de los que acudió a la justicia, 1 de cada 10, esto es muy importante, fue entre mala y muy mala. ¿Ok? 1 de cada 10 acudió a la justicia, la gente evita recurrir a la justicia. Esta evaluación aumentó un 8% en comparación a la última medición, las evaluaciones positivas cayeron un 21%. Según la encuesta, los ciudadanos le pedirían a los jueces y a la justicia en general, para mejorar su funcionamiento, los siguientes valores: honestidad, velocidad y transparencia, independencia y no hacer diferencias entre los ciudadanos y cambiar las leyes y los códigos. Prácticamente la gente pediría que no existiera una justicia monopólica, estatal, coercitiva. Están pidiendo algo que es absolutamente imposible, que solamente lo van a obtener si la justicia, el servicio de justicia es prestado en libre competencia. Esto habla de la dificultad que tiene la gente de concebir una solución por fuera del Estado. Esta es responsabilidad directa del propio sistema, de los intelectuales estatistas y del adoctrinamiento a través de la educación. En un artículo muchísimo más viejo, del año 2011 creo, pero muy ejemplificador para esto que les estoy diciendo, titulado "Los argentinos no creen mucho en la justicia, pero acudirían a ella", el artículo sostiene: ¿en qué circunstancias alguien recurriría a la justicia? El 80% dijo que seguramente o probablemente lo haría ante un conflicto patrimonial. El 78% en caso de tener algún conflicto familiar, como por ejemplo un divorcio. Y el 78% acudiría a la justicia ante un problema laboral. Pero el punto es este, fíjense, no estamos hablando de un 100% cuando la justicia es monopólica. El único prestador de la justicia es el Estado. Entonces, fíjense la cantidad de gente que no acudiría a la justicia porque la justicia resulta torpe, lenta, injusta, ¿no? Y en algunos casos completamente arbitraria, desbalanceada y hasta incluiría cara, ¿ok? ¿No? Como si tuvieran la opción de elegir ir a otro lugar. Pero bueno, hablando de opciones, hablamos del pasado, Irlanda, Islandia y la ley mercatoria, hablamos del presente, la justicia argentina, hablemos del mañana, ¿cómo sería el modelo libertario? Acá en esta sección vamos a explorar distintos modelos hipotéticos y teóricos. Esto es muy importante porque en última instancia va a ser la propia acción humana quien encontrará los mejores medios. El propio orden espontáneo, los individuos trabajando, miles, millones de mentes van a producir mejores resultados que el de cualquier ingeniero social. Pero bueno, trabajemos para pensar un poco en estos modelos hipotéticos, ¿no? Como expresé al principio, el problema reside en la legitimación que deberá darle la ciudadanía a estos sistemas, no en su factibilidad, ya que de hecho estos sistemas funcionaron en el pasado, funcionan en la actualidad, como mediaciones, arbitrajes, es decir, son cosas que funcionan en la actualidad, han funcionado en el pasado. Pero, y en realidad, la intervención estatal, el monopolio estatal, no es algo en términos históricos que tenga una extensión en el tiempo tan importante. Son apenas cerca de 200 años más o menos de monopolio estatal.
El problema es romper con ese paradigma, ¿no? Como dice Robert Murphy en La teoría del caos. En este ensayo, La teoría del caos, argumento que la eliminación del Estado no lleva a un caos sin ley. Aparecerían instituciones voluntarias para resolver eficaz y pacíficamente las disputas que se producen en la vida diaria. No es solo que el mercado sería más eficiente, sino que también sería más equitativo que la alternativa del gobierno. Para este punto, vamos a basarnos en los aspectos principales del capítulo 13 del libro de Benson, Justicia sin Estado, titulado Imaginando un sistema privado. Vamos a agregar algunas observaciones de otros autores y propias. Habla de estas características, ¿no? Primero, la ley consuetudinaria. Esto significa que las normas estarán basadas en el derecho consuetudinario, en los usos y costumbres de la sociedad. Y estas normas tendrán como eje la protección de los derechos individuales y la propiedad privada. Recordemos que los contratos, por ejemplo, son ley para las partes, es decir, que la gente está legislando entre sí. Es decir, que el derecho entre las partes no está emanando del Estado. Fíjense, está emanando de los individuos. ¿Ok? Son cosas que pasan, simplemente hay que romper con el paradigma. Este eje en el derecho consuetudinario llevaría a una competencia también en términos económicos entre las propias leyes, ¿no? Es algo que está, este punto, la competencia entre leyes, está completamente relegado del imaginario colectivo. Nadie se plantea esto. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Hay simplemente ejecución, legislación y sanción por la fuerza. Dice Jesús Huerta de Soto: el derecho es evolutivo y consuetudinario, y por lo tanto es previo e independiente del Estado y no requiere para su definición y descubrimiento de ninguna agencia monopolista de la coacción. Y el Estado no solo no es preciso para definir el derecho, tampoco lo es para hacerlo valer y defenderlo. Y esto debe resultar especialmente obvio en los tiempos actuales, en los que el uso, incluso paradójicamente, por muchos organismos gubernamentales, de empresas de seguridad privada está al orden del día. Otro punto en común, tomando el modelo de Benson, es el castigo de quienes violan la ley, ¿no? El enfoque en un modelo liberal, libertario, en un modelo de justicia sin Estado, sería la restitución a la víctima. A diferencia del modelo estatal, cuyo enfoque principal está en la punibilidad, está en el castigo. El Estado se interesa por castigar, no se interesa por reparar a la víctima. Al menos eso tiene un rol secundario, ¿no? Inclusive algunos autores señalan que las víctimas, al pagar con sus impuestos el sistema penitenciario, están siendo doblemente ultrajadas, ¿no? En este modelo fijado en la restitución entre las partes, en la responsabilidad privada entre las partes, y no en estas ideas abstractas de orden público, los llamados delitos sin víctimas no serían perseguidos, porque nadie tendría interés en ello. No hay nadie que sufra el daño. Como señaló Rothbard en La ética de la libertad, en la sociedad libertaria, como hemos dicho, hay solo dos partes en una disputa o acción legal: la víctima o demandante y el supuesto delincuente o acusado. En un mundo libertario no habría delitos contra una mal definida sociedad y por lo tanto no habría un fiscal de distrito o un ministerio fiscal que decida una acusación y luego la lleve contra un supuesto criminal. Siguiendo con el modelo de Benson, los mecanismos de aplicación de la ley privada. Cada individuo podría consumir servicios de protección según sus gustos y preferencias, como en cualquier industria, y por ello cabe esperar una especialización derivada de la división del trabajo. En lo referente a las sentencias, las partes aceptarían voluntariamente la obligatoriedad del fallo, tal como ocurre hoy en los tribunales arbitrales, por ejemplo, en las mediaciones, y contarían con la posibilidad de recurrir a otros tribunales de apelación. Tribunales privados. Como ha sido tradicional, las comunidades valorarán, a través de la competencia, a quienes vayan a cumplir el rol de juzgar
por su reputación, inteligencia, celeridad, imparcialidad y ecuanimidad. En competencia van a quedar quienes mejor cumplan su función. Hoy, ¿cuál es la competencia? En palabras de Hoppe, en su texto La idea de una sociedad de ley privada, la competencia entre aseguradoras, policías y árbitros por clientes que paguen traería una tendencia hacia una caída continua en el precio de la protección, haciendo así más asequible la protección. Por el contrario, un protector monopolista, que puede gravar con impuestos a los protegidos, puede cobrar precios siempre más altos por sus servicios. Ostracismo, boicot, prisiones privadas y cobro de multas. Como señala Samuel Edward Konkin III en el Manifiesto Neolibertario, la carencia de un mecanismo de corrección es el elemento más dañino en una sociedad perfectamente libre. En ausencia del poder coercitivo del Estado, la forma de asegurar el cumplimiento de las sentencias privadas sería a través del ostracismo y el boicot, que serían efectivos tomando en cuenta la naturaleza gregaria del hombre. El mecanismo de castigo principal sería la exclusión de la sociedad. También Konkin especifica que la restitución deberá ser respecto a la restitución propia del bien afectado, la pérdida por el lucro cesante o privación considerando la preferencia temporal y por último el coste del proceso y el arresto. Y acá hay una diferencia muy importante y sustancial en distintos intelectuales, liberales, libertarios, como queramos definirlo. Por ejemplo, Rothbard incluye el concepto de doble restauración, que explicado brevemente sería así. En el caso del robo, podemos decir que el criminal debe pagar el doble de la cantidad robada, es decir, una vez por la restitución de lo efectivamente robado y otra vez por la pérdida de lo que había privado al otro. Es francamente una teoría retributiva del castigo, una teoría de el diente, o mejor dicho, 2 dientes por un diente. Esto es decir, con un fin disuasorio para la comisión de delitos. Konkin, por otro lado, insiste que aunque ninguno de estos autores ha planteado una base moral para el castigo, y que esto de la doble restitución, la disuasión para la comisión de delitos, desincentivará la entrega voluntaria del agresor y por lo tanto bajaría la tasa de detenciones. O quizás, dice irónicamente, el castigo deberá ser intensificado a un ritmo mucho más rápido para abatir la cada vez más acelerada tasa de evasión. Esto simplemente marca, como es lógico, la disparidad de criterios a la hora de formular modelos hipotéticos. Pero creo que el kit de la cuestión a los efectos de este video es muy claro. Es el mercado el que debe proveer tanto la seguridad como la justicia. Sería la forma más útil, más ética y más legítima. A modo de conclusión, insisto de que este es un tema fundamental para la viabilidad de cualquier tipo de sociedad libre. Sin lugar a dudas, será la propia acción humana la que va a resolver las diferencias que puedan plantearse y encontrará la solución, como dije antes, más útil, más eficiente, pero principalmente más moral y más ética, para facilitar la coexistencia pacífica en nuestra sociedad. En palabras de Rothbard, esperemos que los juristas y teóricos libertarios legales surjan para dar forma al sistema de derecho libertario en detalle. Por ejemplo, un código de leyes que sean necesarias para el funcionamiento del éxito verdadero que podamos esperar será la sociedad libertaria del futuro. Así que bueno, en resumidas cuentas, vuelvo a insistir con lo mismo. Es muy difícil para la gente romper con el paradigma, con la idea de monopolio de prestación del servicio de seguridad, justicia y defensa por parte del Estado. Parecería que las ideas liberales, libertarias o como queramos decir, tienen un poco más de llegada al público respecto a los temas económicos. El tema jurídico realmente no ha sido tratado en profundidad en la literatura, no ha sido tratado en profundidad por los autores. El Estado se puede retirar paulatinamente del mercado, se puede retirar de un montón de prestaciones, pero siempre va a existir una reticencia de la gente
por prejuicio, por ignorancia, por adoctrinamiento, a considerar que el mercado pueda ser el que pueda proveer estos servicios que dije. Porque en definitiva son servicios y como tales se rigen, como magníficamente expresó Molinari, en principios económicos. Y yo agregaría, se regirán por principios morales y éticos, que son los que llevan la voluntariedad y la libertad. Así que bueno, le agradezco muchísimo a la Academia Libertaria por haberme dado la oportunidad de desarrollar este tema. Espero haber sido claro tratando la definición de la justicia, los distintos sistemas, la organización, algunos conceptos básicos del derecho, la justicia en el ayer, la justicia en el hoy, con el ejemplo de la justicia argentina, y la justicia del mañana, la que estamos teorizando, proyectando, modelando hipotéticamente, para la que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos los principios cuáles deben ser. El principio debe ser el individuo, debe ser la voluntariedad y la producción de estos servicios enfocados, particularmente la justicia, enfocados en el individuo, en la vida, en la libertad y en la propiedad. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a la Academia Libertaria. Soy Nicolás Martínez Laje del canal Terapia Liberal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar ahí.